Fíjese que hace unos días le comentamos, sé que tal vez estos micrófonos, un tema que está sucediendo en Guatemala. Y es relevante porque esta organización que le voy a comentar también quiere tener una intromisión aquí en nuestro país. Es una organización que se llama Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y que está financiada y apoyada por uno de los magnates y de los mayores, los multimillonarios, son más ricos del mundo, que se llama George Soros, que es un experto en especular en los mercados financieros. Y lo que ellos hacen es entrometerse en un tema y con el pretexto de ser una ONG de lucha contra la corrupción y ya cuando lo logran, están metidos en las filas del gobierno y quieren hacer cosas en interés, por supuesto, del señor Soros. El presidente Jimmy Morales los expulsó y tienen ahora la instrucción de operar desde afuera. En la línea telefónica está Giovanni Frati, él es integrante de la ONG Guatemala Inmortal, allá en Ciudad de Guatemala. Giovanni, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por la entrevista y a toda tu audiencia. Estoy para servirles. Cuénteme, Giovanni, a ver, esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha sido expulsada por el presidente Jimmy Morales por entrometerse en asuntos internos de la República. Así es. El presidente Morales le ha mandado oficialmente la carta de cancelación de la renovación de CICIG al secretario Guterres, luego de estar por un año exigiéndole a Naciones Unidas que cambiara al comisionado Velázquez por las múltiples violaciones que la CICIG, una comisión que no es la ONU, pero que la ONU controla y que tampoco es del gobierno de Guatemala y el gobierno no tiene casi nada que decir, sino que es un adefesio creado por algunos exmarxistas de la guerrilla de los años 80, entre ellos Eddie Stein y Edgar Gutiérrez, que eran guerrilleros en los años 80, que se dieron cuenta, obviamente, por la forma de ser de la ciudadanía guatemalteca, que es ampliamente conservadora y religiosa, que las ideas de izquierda jamás iban a ganar el poder político. Entonces se crearon una comisión que se ha gastado en 10 años en Guatemala $180 millones, creo que tiene 60 o 70 casos abiertos, 2 o 3, condenas menores, ¿verdad? Condenas irrisorias o pírricas, y una total control, digamos, por miedo y por persecución penal selectiva de la mayoría de la población, e inclusive ahora que estoy hablando contigo, me salí de una conferencia económica donde este economista nos está explicando que hay una caída del 20% de la inversión y del crecimiento económico guatemalteco. Todo esto porque hay un ambiente, digamos, de una cacería de brujas por parte de esta Comisión de Naciones Unidas, que es un desastre, y el mismo comisionado Velázquez, un marxista colombiano, colaborador de las FARC en Colombia, que metió preso con testigos falsos al hermano de Álvaro Uribe, reconoce que hay un 97% de impunidad en Guatemala. Entonces, digamos, si el propósito era venir a arreglar el Estado de Derecho, mejorar la persecución criminal, etcétera, yo creo que es un fracaso. Y obviamente en el 2015, pues todos creímos que era algo bueno porque se metió a la cárcel al expresidente Pérez Molina y a la expresidenta Valdetti. Sí. Pero por 2 casos no se puede, digamos, decir que la comisión es un éxito. Ahora, según algunas investigaciones, Giovanni, gran fracaso de Naciones Unidas, ¿verdad? Según algunas investigaciones, Giovanni, esta comisión dice tener muchos casos de investigaciones abiertas sobre muchos casos de personas involucradas en temas de corrupción, pero muchos de ellos han sido fabricados inclusive para extorsionar y someter al gobierno, ¿no? Así es. Sí, lo más grave es haber fabricado testigos falsos, ¿verdad? En el caso del exdirector de la policía, Sperensen, se fueron a Jutiapa, una villa pequeña en el oriente del país, y los investigadores de la CICIG le hicieron firmar a la madre de un reo que murió en un operativo del gobierno para tomar el control de las cárceles, una declaración en francés, donde la señora hacía declaraciones en francés que la señora obviamente no conocía porque era una persona humilde, ¿verdad? A la señora le prometieron que le iban a dar algún dinero por la muerte de su hijo, y esa es la prueba contra Erwin Sperensen, que lleva 5 años de estarse defendiendo en Suiza por acusaciones falsas. Presentaron testigos falsos contra los Valdés Pais, presentaron testigos falsos contra Yamatei, contra Bielman, y a eso se le llama la justicia de Naciones Unidas en Guatemala, que es un desastre. Entonces, con el primer caso que se hizo público de testigos falsos, los gobiernos debieron haber cancelado la CICIG.
pero como la CICIG, como tú muy bien lo has dicho, tiene a gente muy poderosa como Soros, ONGs de extrema izquierda, Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Barack Obama y Hillary Clinton atrás de ellos, cuando estaba ese gobierno norteamericano, es muy difícil para un pequeño gobierno de Centroamérica luchar con esta intervención. Como Sansón contra Goliat, ¿no? Sansón contra Goliat, ¿no? Algo así. Y dime una cosita, Giovanni. ¿Cuál es en solo el que fondo? Sería David contra Goliat, solo que son unos 10 Goliat, ¿verdad? Exacto, David contra Goliat, perdóname. Oye, y en el fondo, ¿qué está buscando esta Open Society comandada por George Soros al destabilizar Guatemala? Sí. Esta fundación que tiene muchos años de operar en Guatemala a través de muchas ONGs, lo que quiere es fomentar el conflicto, mover, por ejemplo, la agenda LGBTT, hacer que el aborto se vuelva casi que un derecho humano universal y que cualquier persona, inclusive niñas de 12, 13 o 14 años, puedan abortar sin avisarle a sus padres. Básicamente quiere cambiar la naturaleza conservadora de la sociedad guatemalteca sin ganar elecciones. Entonces, como saben que popularmente nunca van a ganar elecciones, entonces se crean estas comisiones de Naciones Unidas para tomar el sistema de justicia. Imagínate el tamaño del cáncer. Tienen magistrados en la Corte Suprema de Justicia, tienen magistrados en la Corte de Constitucionalidad, controlan fiscales, controlan juzgados. Entonces es imposible defenderte porque hay toda una maraña, digamos, de funcionarios puestos ahí por presión diplomática de gobiernos extranjeros que responden a lo que quiera hacer la CICIG. Sí, claro. Entonces tú no te puedes defender, aunque tú seas inocente, es muy difícil para ti poder defenderte porque tienes toda una estructura criminal, digamos, que era lo que venía a combatir la CICIG, en tu contra, ¿no? Sí, y además que el pueblo guatemalteco no pidió que esta organización esté en su territorio haciendo estas investigaciones, ¿no? Sí, fueron los gobiernos guatemaltecos. Exacto. Especialmente los pero digo, gobiernos, digamos, democráticamente hablando no ha sido el pueblo guatemalteco el que diga, oiga, queremos que venga la mano internacional extranjera aquí a arreglar nuestros problemas, ¿no? Así es. Nunca se hizo un plebiscito, nunca se hizo una consulta popular para preguntarle al pueblo que votara si quería o no una intervención de Naciones Unidas y de George Soros en Guatemala, ¿eh? Yo te aseguro que hacemos una votación hoy, 12 años después de esta intervención, y la votación sería mayoritariamente en contra, ¿no? Claro. Giovanni, ¿qué sigue? Porque bueno, ya... Así es que si les quieren... Sí. Jimmy Morales ya los expulsó, ya nos permite el ingreso. Si les quieren imponer a ustedes una CICIG en México, no lo vayan a permitir porque van a perder su sistema de justicia y su independencia. Claro. Que es lo que estamos luchando nosotros ahora, recuperar nuestra independencia y nuestra soberanía. Ahora, estos personajes de la CICIG tienen la instrucción de operar desde afuera, ¿no? ¿Y qué va a hacer el presidente Jimmy Morales para evitar la injerencia de esta organización? Sí, el presidente Morales ya expulsó de Guatemala a Iván Velázquez, que era el comisionado de la CICIG, y ya le ordenó a la Dirección General de Migración impedirle la entrada por cualquier puerto, y también ya le avisó a todas las líneas aéreas que si lo traen de regreso a Guatemala se enfrentarán a una multa de $100,000 por hacerlo. Yo creo que es bastante claro que el gobierno de Guatemala tiene una postura muy firme de ya no regresar. Sí, pero que no quieran. El tema es que no quieran operar, no quieran operar desde afuera. ¿Cómo evitarlo? Ese es el problema, ¿no? Sí, ahí las Naciones Unidas caen en una posición muy ridícula, ¿verdad? Porque entonces ahora cree que va a tener una comisión a control remoto con un comisionado expatriado, digamos, desde Washington o desde Nueva York. Y ahí se vuelve insostenible la postura porque ellos, digamos, se empecinaron en no querer cambiar a Velázquez y el gobierno de Guatemala lo que hizo fue expulsarlo. O sea, ya para ellos es más difícil operar desde afuera, ¿no? Sí, claro. Muy bien, Giovanni, pues este tema le estamos dando mucho seguimiento. Nosotros aquí le vamos a seguir trabajando y si nos lo permite, pues estaremos en contacto contigo próximamente para ver cómo va evolucionando, ¿no? Así es, sí, síganlo de cerca porque seguramente gobiernos centristas o de extrema izquierda querrán imponerles a ustedes una cosa así, y si lo hacen les garantizo que van a perder su soberanía y su Estado de Derecho. Guatemala ha perdido mucho en Estado de Derecho, inclusive está entrando a una recesión económica gracias a la CICIG y a Naciones Unidas, ¿no? Sí, porque se han puesto por arriba de la propia Constitución guatemalteca haciendo lo que ellos... Así es. Ese es el tema, ¿no? Arriba de la ley, de las cortes, del debido proceso, de la presunción de inocencia, están despedazando a Guatemala. Muy bien, pues Giovanni, te agradezco muchísimo esta llamada telefónica hasta allá, hasta Guatemala. Un muy fuerte abrazo y seguimos de cerca. Cualquier cosa, por supuesto, cuentas aquí con nuestros micrófonos para poderle darle seguimiento a un tema que sí nos tiene que ocupar y preocupar, justamente por lo que tú comentas, ¿no? Te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Él es Giovanni Frati, integrante de la ONG Guatemala Inmortal, con este tema, Ahí lo tiene usted, esta organización queriendo infundar
muchos asuntos que no van ni siquiera de acuerdo con la cultura y los valores de los propios guatemaltecos, y de ahí que el presidente Morales hiciera lo correcto, y sobre todo cuando se dio cuenta, ¿no?, que hasta están creando posibles personajes que no tienen nada que ver y que los acusan de cosas que ni siquiera han cometido, ¿no? Ahí lo tiene usted. Bueno, le vamos a dar seguimiento nosotros aquí en 724 Noticias. Son las 2:30. Corte y volvemos con más. Visítanos 724.mx. Las 24 horas, los 7 días de la semana.